Buenas tardes a todos, mi nombre es Fabián Alexander Molina, yo soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Este trabajo va dirigido al Seminario de Investigación Educativa, al doctor Raúl Alejandro Gutiérrez García, y con un título lo encontramos: Desafiar la pedagogía tradicional con un enfoque de pedagogía crítica capaz de producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad de los estudiantes. Una pequeña introducción. Entonces podemos decir que la pedagogía crítica pretende dar un enfoque donde la educación se extiende hacia un contexto social y transforme las prácticas educativas, la creación de nuevas formas de conocimiento, partiendo así desde las subjetividades, experiencias, identidad de los estudiantes o alumnos. Este tipo de teoría se obtiene su importancia en un repensar de la educación que se quiere impartir de una manera u otra, apartándonos de conocimientos totalmente o netamente teóricos. Bueno, vamos a empezar entonces con las distintas formulaciones de preguntas. En un primer momento tenemos un primer país, que es de Ecuador. El nombre de la publicación es del artículo La pedagogía crítica como una propuesta innovadora para el aprendizaje significativo en la educación básica, del año 2019. Una pequeña introducción del problema sería entonces: tenemos que resaltar la importancia de transformar la educación netamente tradicional y memorística hacia una posición en la que la base central de la utilidad pedagógica y crítica, entendida que el diálogo y la motivación de los estudiantes es fundamental. Para esto se lleva a cabo un pensamiento reflexivo interactivo. La pregunta es de tipo cualitativa, y el cual es: ¿en qué contribuye individual y socialmente fomentar y llevar a la praxis una pedagogía crítica? En un segundo momento, entonces, tenemos el país Brasil, del año de publicación 2019, Paulo Freire y la pedagogía crítica, su legado para una nueva pedagogía desde el sur. Una pequeña descripción del problema la encontramos en: un pensamiento crítico tiene que ir más allá de los aspectos tales como la memorización de contenidos o hechos descontextualizados y no relacionados con las realidades. Es, por el contrario, centrarse en un diálogo con la historia, con la proyección hacia un futuro transformador bajo un pensamiento y un mundo socialmente más justo. La pregunta también sigue siendo de tipo cualitativa, la cual es: ¿por qué resulta fundamental incorporar una pedagogía crítica en las instituciones educativas ajustadas a un entorno social? En un tercer momento, entonces, vamos con un tercer país. Este país es ya de Colombia. El nombre del artículo es Pedagogía crítica, esperanza, revolución y prácticas docentes transformativas, el año de publicación del 2023. La pequeña descripción entonces podría ser que, en cuanto a la descripción del problema, se puede cimentar en entender que en ningún sentido los docentes y estudiantes funcionan de manera uniforme. Pues resulta fundamental entonces entender que tanto la sociedad como la educación no son estáticos, sino que hay que entenderla desde una visión de conciencia, cultura y transformación. Obviamente que esto lleve a un conforme y a una transformación de la realidad y nuestro contexto. La pregunta también sigue siendo de tipo cualitativa, y sería: ¿por qué tanto el rol docente como el rol del estudiante y en el ámbito educativo en general no puede verse desde un espacio netamente neutral ni estático? En el siguiente país, entonces, encontramos también de Colombia. El nombre del artículo es ¿En qué consiste un docente con pensamiento crítico? Caso del Politécnico Colombiano, Jaime Izaza, Cavit Colombiana, año de publicación 2018. Y encontramos en una pequeña descripción del problema que los seres humanos son producto de un contexto actual, eh, cimientan varios aspectos de la vida desde una posición egoísta, desde un individualismo, sin tener criterios propios o posturas fundamentales, sin ser auténticos. Y es por esto, o por lo anterior, que la pedagogía crítica adquiere un valor fundamental en la formación del estudiante desde varias dimensiones, obviamente siempre mirándose desde una filosofía de cambio y de transformación del sujeto. La pregunta entonces sigue siendo también de tipo cualitativa, la cual dice: ¿por qué resulta tan vital dentro de las bases de la pedagogía crítica el desarrollo de estudiantes y seres humanos permeados de criterios propios y fundamentados bajo una perspectiva auténtica? En un siguiente momento, entonces, encontramos también de Colombia, de año de publicación 2019, el nombre del artículo: La pedagogía crítica de Paulo Freire, fundamentos para el mejoramiento de la convivencia escolar en la institución educativa, la armonía en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. La descripción del problema: surge la necesidad de incorporar y reivindicar la pedagogía crítica, pues se desconocen las razones de inaplicación de una pedagogía crítica en las instituciones educativas de manera general, instituida por el Ministerio de Educación colombiano. La pregunta sigue siendo de manera cualitativa, la cual es: ¿cuáles serían las razones dentro del contexto colombiano
por las cuales no se ha llevado a cabo una aplicación generalizada e instituida de manera veraz en las instituciones educativas sobre la pedagogía crítica. Bueno, como conclusiones tenemos entonces dos conclusiones rápidamente, es decir, que la pedagogía crítica asienta sus cimientos para construir y desafiar límites del propio conocimiento y por ende la propuesta sea determinante para enseñar a los estudiantes a ser partícipes e involucrarse con los sucesos de su entorno, sus realidades y demás. Esta significación desde la pedagogía crítica parte de la acción, evolución personal y social del individuo. Sin duda alguna, en algunos contextos y sociedades se ha perdiendo el pensamiento crítico. Entonces, de esta manera, termino rápidamente con la exposición, siempre llevando como un cambio en situaciones y reflexiones, propósitos y capaces de resolver problemáticas, adoptando siempre un diálogo continuo. En referencias, pues tenemos los artículos que se citaron anteriormente, que fueron 5. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y al doctor. Muchísimas gracias.